En el año 1900, mientras el mundo celebraba la llegada del siglo XX y la promesa del progreso, en los sótanos del Instituto Smithsonian en Washington, D.C. se estaba ejecutando una orden silenciosa. Oficialmente, se nos dice que fue una cuestión de espacio y conservación. Extraoficialmente, fue una purga. Informes de la época, rescatados de diarios locales que hoy son casi imposibles de encontrar, hablan de barcazas cargadas con toneladas de material arqueológico que salían del puerto de Baltimore para ser arrojadas al Atlántico. No eran restos de cerámica común. No eran herramientas de piedra rudimentarias. Eran, según los testigos, restos óseos de proporciones inhumanas y artefactos de una aleación metálica que no debería existir en el suelo americano. 40.000 objetos desaparecieron de los registros públicos en menos de 12 meses. La pregunta no es solo qué destruyeron, sino por qué lo hicieron en ese momento exacto. He llegado a esta investigación conectando los puntos con el documento de la CIA RDP 78 que hemos analizado anteriormente. En ese informe, los analistas de 1957 admiten que la historia lineal es una construcción necesaria para la estabilidad geopolítica. El Smithsonian, fundado bajo circunstancias misteriosas con el legado de un científico británico que nunca pisó Estados Unidos, ha sido desde su origen el guardián del filtro. ¿Qué es el filtro? Es el mecanismo que decide qué parte de nuestro pasado es ciencia y qué parte es mitología. Si analizamos los recortes de prensa de finales del siglo XIX, antes de la Gran Purga de 1900, encontramos un patrón abrumador. En estados como Ohio, Wisconsin y Arizona, los arqueólogos locales informaban constantemente sobre el hallazgo de mound builders, o constructores de montículos. Pero no hablaban de tribus nómadas. Hablaban de esqueletos de 3 metros de altura, con doble hilera de dientes y armaduras de bronce grabadas con caracteres que recordaban al fenicio o al antiguo tártaro. Al igual que Alfred Ely Beach vio cómo su avanzado metro neumático era tapiado y borrado de la memoria de Nueva York en 1870 para proteger el monopolio del transporte, el Smithsonian tapió la verdadera historia de América para proteger el monopolio de la antropología oficial. En 1957, en las salas de Langley, la CIA rastreaba la desaparición de estas evidencias porque sabían que el origen de la humanidad no era una línea ascendente desde el primitivismo, sino una serie de colapsos de civilizaciones tecnológicamente superiores. La Gran Tartaria, esa nación que la Enciclopedia Británica de 1771 situaba en la cúspide de la geografía mundial, no solo dominaba Eurasia. Su rastro estaba en los montículos de América. Sus ingenieros eran los mismos que diseñaron los nodos de energía que hoy llamamos fortalezas estrella. Es una coincidencia que la purga del Smithsonian ocurriera justo después del evento de 536. Después de Cristo que analizamos, donde el sol se volvió azul y el mundo fue reseteado. No. El Smithsonian fue creado para gestionar las ruinas de ese reseteo. En 1900, decidieron que el público ya no necesitaba ver las pruebas físicas de que antes de Colón, América era un nodo vibrante de la red global de energía. He encontrado referencias en la correspondencia privada de John Wesley Powell, el segundo director de la Oficina de Etnología del Smithsonian. En sus cartas, Powell era explícito: cualquier hallazgo que sugiera una influencia extranjera o una civilización superior en América antes de la historia escrita debe ser tratado como un error o una falsificación. No era ciencia, era una orden judicial sobre el pasado. Al igual que el invierno volcánico de 536 sirvió como cortina de humo para imponer el feudalismo, la purga de 1900 sirvió para imponer el destino manifiesto. Si admitían que América estaba llena de ciudades de gigantes y tecnología de resonancia, el derecho de conquista del nuevo gobierno se desmoronaba. Tenían que hacernos creer que el continente estaba vacío y era primitivo. En 1912, en Nueva York, descubrieron el túnel de Beach y lo destruyeron rápidamente. En los sótanos del Smithsonian, hicieron lo mismo con 40.000 piezas de evidencia. Al fundir esos artefactos y arrojar esos huesos al mar, no solo estaban deshaciéndose de objetos. Estaban borrando nuestro derecho a saber quiénes somos realmente. Pero el patrón de Irast Century es implacable. Por mucho que limpien los museos, la Tierra sigue escupiendo anomalías. Las fortalezas estrellas siguen ahí,
alineadas con las estrellas. Y los documentos desclasificados nos dicen que el Smithsonian no es un museo, es una zona de contención. ¿Qué es lo que todavía guardan en el nivel 4 de sus almacenes en Maryland? ¿Qué artefactos fueron considerados demasiado peligrosos incluso para ser destruidos? La respuesta nos llevará de regreso a la tecnología de Tartaria y al momento en que la humanidad fue desafinada. A propósito, porque si el Smithsonian destruyó el pasado, es porque el pasado tiene el poder de liberar nuestro futuro. Y el inventario de lo prohibido está a punto de hacerse público. Si la purga de 1900 fue el borrado administrativo, lo que ocurrió en abril de 1909 fue el inicio de la contención física. En la portada del Arizona Gazette apareció una noticia que hoy suena a ciencia ficción, pero que en su momento fue tratada con la seriedad de un hallazgo arqueológico sin precedentes. Un explorador llamado G. E. Kincaid, trabajando bajo el patrocinio del Instituto Smithsonian, afirmó haber encontrado una red de túneles inmensos tallados en la roca viva en una de las zonas más inaccesibles del Gran Cañón del Colorado. Kincaid no describió cuevas naturales. Describió una ciudad subterránea capaz de albergar a 50.000 personas, llena de jeroglíficos que mezclaban el estilo egipcio con el tibetano, y estatuas de figuras sentadas con las piernas cruzadas, sosteniendo flores de loto. Pero lo más inquietante fue el hallazgo de una armería con herramientas de cobre endurecido y acero que, según los análisis preliminares de la época, superaban en dureza a cualquier metal conocido en 1900. ¿Cuál fue la respuesta oficial del Smithsonian tras la publicación? Silencio absoluto. Negaron que Kincaid hubiera existido. Negaron la expedición. Negaron los artefactos. Sin embargo, si aplicamos nuestra técnica de arquitectura forense y revisamos el documento de la CIA RDP 78, el patrón de negación se vuelve transparente. El informe menciona que para estabilizar la narrativa del Nuevo Mundo, cualquier evidencia de una red transoceánica precolonial debía ser clasificada como material de seguridad nacional. ¿Por qué? Porque si Egipto, Tartaria y la antigua América eran parte de la misma civilización técnica, el concepto de evolución aislada que nos enseñan en la escuela es una mentira diseñada para fragmentar nuestra identidad global. He rastreado los diarios de navegación de Kincaid y los nombres de los científicos mencionados en el artículo, como el profesor S. A. Jordan. Existen registros de sus salarios pagados por el Smithsonian justo antes de que sus nombres fueran eliminados de las listas de personal. Al igual que el túnel neumático de Alfred Ely Beach fue ocultado bajo Broadway para que nadie cuestionara el monopolio del transporte de vapor, la ciudad subterránea de Arizona fue sellada y declarada zona de acceso restringido por el gobierno federal para que nadie cuestionara el origen de la humanidad. Hoy en día, si intentas explorar ciertas áreas del Gran Cañón, como la zona de la pirámide de Keops o el templo de Buda, nombres oficiales dados por los cartógrafos iniciales, te encontrarás con guardaparques armados y multas federales. ¿Por qué se le dan nombres egipcios y budistas a formaciones rocosas naturales, si no hay ninguna conexión histórica? Porque los primeros exploradores sabían exactamente lo que estaban viendo, antes de que llegara el equipo de limpieza del Smithsonian. El analista de la CIA en 1957 notó un patrón recurrente. Cada vez que se encontraba una estructura que sugería tecnología de resonancia o arquitectura funcional en América, el Smithsonian intervenía, recolectaba los objetos anómalos y luego cerraba el sitio bajo el pretexto de preservación ambiental o sitio sagrado indígena. En la Enciclopedia Británica de 1771, la geografía de Asia y América aún conservaba trazos de una unión cultural que la historia oficial borró tras el reseteo de 1850. Al igual que el invierno volcánico de 536 sirvió para resetear la memoria de Europa, la purga de 1900 y el sellado de las cuevas de Arizona sirvieron para resetear la memoria de América. En los sótanos de Washington, los 40.000 objetos destruidos eran solo la punta del iceberg. Lo que realmente les asustaba era la evidencia de que los indios, que ellos describían como salvajes, eran en realidad los descendientes o los supervivientes de una civilización que utilizaba el Gran Cañón como un inmenso amplificador de frecuencias telúricas. Investigadores modernos, utilizando drones con sensores térmicos, han detectado anomalías de calor que siguen patrones geométricos perfectos bajo las paredes del cañón. No son formaciones naturales. Son conductos.
Conductos similares a los del sistema de riego nazarí en Granada o los túneles bajo las catedrales góticas. Una red global de energía que fue desconectada y luego ocultada por la institución que juró difundir el conocimiento. El Smithsonian no destruyó esos objetos porque fueran falsos. Los destruyó porque eran demasiado reales. Eran la prueba de que el pasado no era primitivo, sino eléctrico, vibrante y, sobre todo, unificado. Al igual que en 1912 el mundo descubrió el coche de Beach esperando en su túnel de lujo mientras afuera reinaba el hollín y el ruido, nosotros estamos descubriendo que bajo el suelo de Arizona espera una versión de la historia que nos convertiría en ciudadanos de una civilización galáctica, no en súbditos de un sistema de consumo. Pero la purga no fue total. En la próxima parte, veremos qué sucede cuando los archivos desclasificados y los testimonios de ex empleados del Smithsonian revelan que algunos de esos gigantes y sus máquinas de resonancia no fueron destruidos, sino que siguen vivos en la sombra de los archivos secretos del gobierno. Porque la verdad no se puede arrojar al mar para siempre. El mar de la historia siempre devuelve lo que le pertenece. Lo que el Instituto Smithsonian no pudo prever en 1900 fue que la tecnología de la información terminaría convirtiéndose en la grieta por donde se filtraría su secreto mejor guardado. Si el metro de Alfred E. Beach fue una cápsula del tiempo física bajo Broadway, los archivos que el Smithsonian intentó purgar han dejado una sombra digital que no pueden borrar. Hoy, ex empleados y técnicos de inventario han comenzado a hablar bajo seudónimos en la red profunda. Describen lo que llaman el Almacén 4, una instalación subterránea en Maryland donde no se guardan huesos, sino maquinaria. Maquinaria que, según los informes, fue extraída de las cuevas del Gran Cañón y de los montículos de Ohio antes de que fueran dinamitados. No son herramientas de piedra, son bobinas de inducción de gran escala, espejos de obsidiana con propiedades ópticas imposibles y cristales sintonizados a frecuencias que interfieren con los equipos electrónicos modernos. ¿Por qué conservar algo que oficialmente no existe? Porque el Smithsonian no es solo un filtro, es un laboratorio de ingeniería inversa. Al igual que el documento de la CIA RDP 78 admite que la historia de Tartaria fue falsificada para consolidar el poder soviético y occidental. La historia de los gigantes y la tecnología precolonial fue secuestrada para alimentar el complejo industrial militar. La CIA sabe, desde su análisis en 1957, que quien controle la fuente de la energía antigua, esa energía de resonancia que movía el agua en Granada y sanaba en las catedrales, controlará el próximo siglo. El Smithsonian destruyó 40,000 objetos en 1900 para que tú creyeras que eres el pináculo de la evolución. Te vendieron una narrativa de progreso donde pasamos del garrote a la rueda y de la rueda al microchip. Pero la evidencia física que arrojaron al Atlántico contaba una historia de involución. Contaba que una vez fuimos más altos, más fuertes y más inteligentes. Contaba que nuestra arquitectura no era refugio, sino una antena conectada al cosmos. He comparado las descripciones de los artefactos del Gran Cañón con las patentes de Nikola Tesla de principios de siglo. La similitud es aterradora. Tesla estaba intentando redescubrir la red que el Smithsonian estaba ocupado enterrando. Al igual que el túnel neumático de Beach fue una solución brillante sacrificada en el altar del beneficio corporativo. La ciencia de la antigüedad fue sacrificada para que hoy dependas de una red eléctrica por la que tienes que pagar cada segundo de tu vida. En la primera edición de la Enciclopedia Británica de 1771, América era descrita como un territorio lleno de ruinas de una majestuosidad que rivaliza con Roma. Para cuando se imprimieron las versiones de 1900, esas ruinas habían sido reclasificadas como formaciones geológicas accidentales. El borrado fue total. Pero aquí está la grieta en el muro de ladrillos, tú. Cada vez que cuestionas por qué un parque nacional tiene zonas prohibidas, cada vez que notas que un edificio antiguo en tu ciudad tiene ventanas que se hunden bajo el nivel del suelo, y cada vez que sospechas que la historia oficial es un guión de teatro, estás recuperando uno de esos 40,000 objetos que intentaron destruir. El conocimiento no reside en las vitrinas de un museo oficial, reside en tu capacidad de ver el patrón. El Smithsonian no puede quemar la verdad porque la verdad está grabada en la frecuencia de la Tierra. El invierno del 536 después de Cristo apagó la luz del sol, y la purga de 1900 intentó apagar la luz de nuestra memoria.
Pero al igual que los pasajeros que finalmente descubrieron el coche de lujo de Beach esperando intacto bajo el asfalto de Nueva York, nosotros estamos descubriendo que nuestra herencia sigue ahí, esperando a ser reclamada. No eres un accidente de la evolución. Eres el heredero de una civilización que el Smithsonian no quiere que recuerdes. Eres el arqueólogo forense de tu propia realidad. La próxima vez que visites un museo oficial y veas una vitrina vacía o una explicación que parece no tener sentido, recuerda el puerto de Baltimore en 1900. Recuerda las barcazas llenas de nuestra historia siendo arrojadas al abismo. Y luego, mira hacia afuera, hacia las estrellas y hacia las piedras antiguas que aún vibran. Porque el Smithsonian puede controlar el inventario, pero no puede controlar la frecuencia. El tiempo de la contención ha terminado. Es hora de dejar de mirar las vitrinas y empezar a mirar las grietas. Porque detrás de esas grietas, la verdadera historia está esperando para ser contada. Y esta vez, no hay barcaza lo suficientemente grande para hundirla.